Hola, hola, ¿cómo están? Dale, gracias. Ahí sí, la presentación la tenemos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿La energía baja, alta? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto almorzaron ya? Ah, ahí estamos, gracias, gracias. Con esto cambio, ¿cierto? Vale. Oigan, vi ahí poquitas manos levantadas en el cyber, así que les paso el mensaje. Oigan, no, gracias por la presentación. Me hicieron, no fue palo blanco, pero la verdad es que justo me dieron todos los temas relacionados a mindset, cambio, etcétera. Son cosas que me gustaría profundizar un poquito con todos ustedes, si me dan la oportunidad, y contarles un poco más sobre una de mis grandes, grandes pasiones que tiene que ver con transformación y con gestión del cambio, ¿ya? Personalmente me ha tocado estar en varios cambios, bien entretenidos, unos bien desafiantes, otros si quieren, más injusto, porque cuando uno gestiona cambio, no siempre es como la cara bonita de la situación y muchas veces uno sale trasquilado. Entonces ahí me ha tocado gestionar cambios bien interesantes en la TAM. Me tocó vivir la fusión de LAN con TAM, que fue entretenidísimo. Me tocó también en BHP, ahí había en persona BHP. Vivir ahí también varios cambios en BHP, de modelo operativo de cambios de recursos humanos, súper interesante. Y ahora en Falabella, que hace 2 años si bien me contrataron por otros motivos, terminé liderando la gestión del cambio y la transformación digital de Falabella, que ha sido sumamente interesante. Ahora estoy en un tema nada que ver, muy distinto a toda mi experiencia, que ha sido mucho más soft. Me estoy liderando todo lo que tiene que ver con payroll, con todo lo que tiene que ver también con beneficios para todo el grupo de Falabella, que es un rol que estamos ahora impulsando hace poquito, ¿ya? Así que bueno, para no latearlo sobre mí, hablemos un poquito sobre gestión del cambio. Una pregunta rápida. ¿Quiénes de aquí actualmente están viviendo cambios en sus organizaciones? Vamos, anímense ya. Más de los que compran, por lo menos. Bien. Miren, esto probablemente, si yo le hubiera preguntado 10 años atrás, ¿cuántos están viendo cambios o transformaciones? Quizás la mitad o incluso menos me hubiera levantado la mano, ¿ya? O si me voy más hacia atrás. ¿Qué es lo que pasa? Ya es una tendencia, cada vez más hay más cambios en las organizaciones. Y esto no es trivial. O sea, estamos viendo en un momento macroeconómico en Sudamérica, quedémonos solamente en Sudamérica, bien complejo. Todas las organizaciones, ¿cuántas de ustedes están viviendo o vivieron temas de eficiencia y han tenido que hacer ajustes de estructura? Que levanten la mano, ¿eh? Algunos. Otros cambios de tecnología, como bien dijeron anteriormente. Uno de los grandes desafíos que tenemos, como bien nos dijeron anteriormente. O sea, los cambios están siendo cada vez mayores. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros en el área de gestión de personas cuando hay muchos cambios? Es, ¿qué les pasa a las personas con los cambios? ¿Y qué podemos hacer con eso? Cuando hay mucho cambio, aumenta más la fatiga laboral de las personas. Y está habiendo cada vez más fatiga. No es casual que existan ahora gerencias relacionadas con cuidado de las personas y otros temas relacionados con eso, ¿no? La fatiga está siendo cada vez más alta y eso nos provoca problemas para ser más productivos y para ser más efectivos los cambios. Si se fijan acá, cada vez que existe mayor cambio o más cambios, existe menos disposición para el cambio, ¿ya? Y eso es un hecho. O sea, cada vez que ustedes, y esto está encuestado, lo pueden ver en sus organizaciones, cada vez la disposición del cambio va bajando más. Y esto es un dato que hay que gestionar. ¿Qué provoca eso? No sé si han visto esta serie. No es que quiera llamar a la rebelión, ni mucho menos, pero provoca resistencia, ¿cierto? Y estoy hablando de cosas bien comunes, ¿cierto? Fatiga, resistencia. Y la resistencia finalmente impacta en el desempeño, impacta en cómo atraemos, retenemos talento. Miren que antes nos dieron una charla buenísima sobre la importancia del talento. Bueno, el talento se nos va a ir si no lo retenemos, se nos va a ir si es que no lo gestionamos y si es que no realmente lo cuidamos de la manera adecuada. A mayor resistencia, mayor probabilidad también de que el cambio no se dé de la forma efectiva y que por ende seamos menos exitosos en la gestión de ese cambio. ¿Cuándo ocurre el cambio? Yo les quiero compartir acá una fórmula bien simple, que la vi en un curso, me pareció sumamente simple y esclarecedora, resulta que el cambio ocurre cuando en el producto, en la suma de productos de estos 3 elementos que están acá, cuando hay una visión que es clara,
¿cierto? Y está bien comunicada y es bastante clara. Cuando tenemos las capacidades o los skills necesarios para poder enfrentar el cambio, sea cualquiera sea el cambio. Y esta que me gusta mucho es que cuando estamos insatisfechos con el estado actual o con la situación actual. Repito, visión clara, capacidades y cuando no estamos satisfechos con el estado actual. Porque si estamos satisfechos, no vamos a tener ningún interés de cambiar. Cuando la suma de estos factores es mayor a la resistencia, el cambio es más probable que ocurra. ¿Se entiende? Entonces, todos estos son elementos contextuales para que lo tengamos en consideración en el momento de gestionar el cambio. Entonces, ahora yo les quiero compartir brevemente. Esta parte fue difícil para mí, porque dije, ya, quiero dejarles 4 o 5 cosas a todos los que estén acá presentes en base a mi experiencia de dónde tenemos que focalizar, dónde tenemos que poner atención. ¿Para qué? Para disminuir la resistencia, disminuir la fatiga y que los cambios, sea cual sea los cambios que estemos gestionando, sean exitosos. La primera clave, y esta es bien interesante, en Falabella, voy a hablar poco de Falabella en realidad, ahora que lo pienso, pero voy a dar algunos ejemplos. En Falabella estamos tratando de hacer esto cada vez más, de involucrar a los colaboradores en la construcción de soluciones y en la toma de decisiones. Algo tan trivial como eso está estudiadísimo que tiene impactos significativos en la gestión del cambio. Cuando más involucramos las personas, escuchen eso, en la construcción de las soluciones y en la toma de decisiones, ¿ya? No solamente en invitarlo a participar de un focus group, ¿ya? Es invitarlo a que sean parte de una decisión de negocio, hasta la persona de la tienda, hasta el gerente general. Cuando ocurre eso, la probabilidad de cambio es mucho más alta, porque lo involucramos muchísimo más. Esto puede parecer un poco obvio, pero lo que pasa es que las organizaciones están cambiando y están cambiando rápidamente, ¿ya? Las organizaciones, están siendo cada vez más planas, cada vez más. Y también los comportamientos de los consumidores, de nuestros clientes y de nosotros mismos, estamos demandando cada vez más autonomía, más empoderamiento, estar más enterados y tenemos 3.000 o muchos más canales con los cuales nos estamos informando. Entonces el nivel de información es altísima y genera mucho problema en el momento de tomar decisiones o de poder priorizar. Entonces, ¿dónde pongo foco? Hay una estrategia que me gustaría compartirles que considero que es la más adecuada y que está estudiada, es uno de los elementos que genera más impacto en la gestión del cambio, que es la de open source. El nombre no es muy marquetero ahora que lo veo en realidad, pero la estrategia open source tiene que ver con invitar a ser parte de las soluciones y a ser parte de la toma de decisiones a los colaboradores. Como yo les decía, desde la persona de tienda hasta el gerente general o cualquiera sea el nivel organizacional de esto. Y esto tiene estos 3 componentes de acá. Decisiones co-construidas o co-consensuadas, ya lo vamos a ir viendo, que el empleado o el colaborador sea parte de la planificación del cambio, o sea, invitarlos literalmente a que sean parte de las decisiones y que la comunicación, se habla mucho de que sea no tanto como de decir, como de top-down, sino mucho más bottom-up, ¿ya? Que es traerlo a las personas mucho más en la construcción de las soluciones. Bueno, no les voy a comentar acá todo esto, pero si se fijan, todos estos son indicadores y beneficios de cómo este tipo de estrategia aumenta la productividad tremendamente, disminuye los tiempos de la gestión del cambio. Está estudiado cuando los cambios son más de un año, inclusive existen esos estudios, ya empieza a decaer cualquier tipo de optimismo por el cambio. Entonces todas las personas empiezan a decir, no, o sea, es que ya no creo en este cambio, no, que el gerente de aquí, que no, entonces esto va a ser un fracaso absoluto. Disminuye el tiempo, aumenta la efectividad y genera más probabilidad de que el cambio sea efectivo y exitoso. Ahí si quieren les pueden sacar algunas fotos de estos indicadores. Bueno, y como les decía anteriormente, solamente para ir redondeando en este punto, las decisiones co-creadas impulsan, como yo les decía anteriormente, al éxito. Ahí ven en un gráfico que lo puede también connotar un poco más. El segundo punto, y este si quieren es algo que es más difícil de poder pesquisar, pero yo creo que nosotros tenemos un rol clave en esto, probablemente más que cualquier otra área de la organización, que tiene que ver con conocer la cultura organizacional y no aplicar estos manuales
que te pasan o que uno lee de las mejores prácticas porque no van a funcionar, ¿ya? O van a funcionar a media. ¿Y a qué me refiero con eso? De que una solución no calza para todos los problemáticos, todas las cosas que uno tiene. Es más, si tuvieron un proyecto de cambio exitoso en el pasado, aplicando la misma metodología, no necesariamente te asegura el éxito de uno futuro. ¿Por qué? Porque los cambios aumentan y la disposición cada vez es menor. Por tanto, mi estrategia tiene que ser distinta. Les quiero contar de 2 casos que a mí me llamaron mucho la atención, que lo encontré súper interesantes de cara a la charla. NHS es el National Health Services de Reino Unido, ¿ya? Que finalmente tiene que ver con todo lo que es la salud pública de Reino Unido, y Malaysia Airlines, ¿ya? ¿Y por qué los traigo en estos 2 como en contraste? Porque ambos pasaron por momentos de cambio o crisis de cambio bien importantes. Uno lo gestionó muy bien, otro lo gestionó muy mal. Creo que esos ejemplos creo que ayudan a entender un poco. El NHS, cerca de los 90, aplicó, ellos tenían en todos sus modelos y en todos los lugares donde aplicaban, donde ejercían en el fondo la salud pública, aplicaron una metodología, un sistema que era para poder administrar de mejor manera toda su gestión, ¿ya? Su gestión hacia de cara a los pacientes, etc. Fue un desastre. ¿Por qué? Porque lo hicieron con una estrategia extremadamente top-down y no leyeron bien la cultura. Porque la cultura organizacional del NHS es que le daba mucha importancia a la parte más informal. Los médicos, los enfermeros eran tremendamente, pero les generaba un rechazo absoluto cualquier tipo de tecnología, porque ellos eran los que tenían la verdad al momento de tratar con sus pacientes. Entonces, cuando le impusieron este sistema, que vinieron ahí consultores estratégicos en el tema, le dijeron lo que tienen que hacer, etc., resultó una resistencia tal que el proyecto, si bien duraba 1 año, terminó durando 3. Y fue un fracaso y un costo organizacional altísimo para la organización. Eso en simple. Malaysia Airlines es otro caso distinto. ¿Alguien ha volado por Malaysia Airlines? ¿Alguien ha tenido la oportunidad o la experiencia por ahí? ¿Qué tal? ¿Buena experiencia? Muy buena. ¿No? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan? Lo pueden buscar en Netflix si no, si es que quieren ver ahí el detalle. Esto fue una noticia devastadora. Fue tremenda noticia. Fueron 239 pasajeros que desaparecieron a bordo de este avión, ¿no? Estamos hablando del 2014, el 8 de marzo del 2014. Un vuelo que iba de Kuala Lumpur a Pekín desapareció absolutamente. Perdió todo tipo de rastro. Imagínense lo que eso significa para una industria como esta y para una aerolínea, no solamente la parte emocional, sino obviamente los impactos y costos que esto tiene para la organización. 4 meses más tarde, como si eso no hubiera sido poco, otra tragedia, la misma aerolínea. ¿Recuerdan esta? Esta fue también fue muy pública. Y acá fueron 298 pasajeros que volaban sobre el este de Ucrania y bueno, por motivos que todavía creo no están tan claros, vemos ahí que esta fue una tragedia también tremenda, quizá un poquito política si queremos. Cuento corto, esto llevó a la crisis tremenda a esta organización. ¿Ya? Fue una gran crisis. O sea, imagínense acá, todo el precio de las acciones cayó un 35%, los costos operativos se elevaron un montón, el liderazgo cambió muchísimo, o sea, cambiaron de muchos CEOs de parte de la organización. También una muy dura competencia y los sindicatos que empezaron a poner cada vez más restricciones. O sea, esto fue durísimo y cualquier organización no sobrevivía a esto. Sin embargo, Malaysia Airlines sí lo hizo. Me voy a ir al 2018 porque pasaron, como ven ahí, por varios cambios. Pasaron por los primeros 2 que no eran malayos, eran irlandeses o de otras nacionalidades y eso también tenía un choque cultural importante. Hasta que llegó hacia abajo, en el cuadro abajo a la izquierda, y Sam Ismail como CEO, y justo unos meses después, Kalis, que era el Chief People Officer ahí de Malaysia Airlines. Y lo que hicieron fue notable. Ellos miraron la cultura como era, se dieron cuenta que era una cultura que estaba camiseteada, pero tremendamente por la organización, por la empresa, y armaron un himno que todos los malayos, que son buenos para cantar a todo esto, por un tema cultural también de ellos,
inventaron un himno propio, recursos humanos, inventó un himno y todos los malayos lo cantaban y montó el engagement brutalmente. La empresa empezó a subir, pero aguas para arriba de manera significativa. Y hoy día sobrevive en el fondo, pero en ese entonces nadie daba un peso por Malaysia Airlines, dado todo lo que había pasado. La empresa se unió tras la crisis y gracias, en parte, estoy contando una estrategia, armaron toda una estrategia de cambio bien potente y eficiencia también bien importante, pero esa me llamó profundamente la atención. Probablemente si nosotros aplicamos un himno, no creo que nos vaya muy bien, ¿cierto? Por nuestra cultura aquí. Pero supieron leer la cultura y ese es el mensaje que les quiero transmitir. Hay que saber leer lo que nos sirve en la empresa o en la organización en la que nos encontramos para ver qué es más efectivo. Tercero, ya voy cerrando, aumentar los niveles de autonomía y empoderamiento. Y eso no lo digo yo, lo dicen varios expertos en la temática. Este personaje es muy interesante. David Marquette, que tiene un libro ahí de Turn the Ship Around, se lo recomiendo, es muy interesante. Él viene del ejército de Estados Unidos, era capitán de submarinos nucleares, y en los submarinos y en este tipo de cultura, todos son muy para poder sobrevivir hay que hacer caso a lo que me dicen y tengo que hacer A, o sea, me dicen A y tengo que hacer A. No puedo hacer B, no puedo pensar o decir algo distinto. David le tomó el buque, o el submarino, perdón, el que no tenía muy buenos rendimientos, muy buenos números, e hizo todo lo contrario. Él lo que dijo es, yo cedo el control. Cedo el control y quiero que mi equipo tenga más autonomía en la toma de decisiones y que piense que vaya más allá. ¿Adivinen lo que pasó? Bueno, para efectos positivos, al menos de esta charla, convirtió al submarino en el mejor submarino de Estados Unidos y ahí hizo un libro donde habla de la importancia de ceder el control, de dar más claridad organizacional, pero que cada uno tenga también autonomía. Lo mismo con Jim Collins, Good to Great, muy buen libro también. Él habla de una investigación que se hizo en las 500 mejores empresas y habla de cuál es la importancia entonces de las culturas aquellas que son fuertes, donde el liderazgo, que antes hablan de la importancia del liderazgo, ¿no? Y empresas que se adaptan continuamente, empoderan y dan autonomía también a su equipo, son organizaciones que generalmente prosperan y tienen rendimientos más sostenibles que otras. Y habla mucho de primero sube la gente adecuada al autobús, un poco la lógica de talento, y lo que nosotros hacemos también mucho en Falabella, más que seguir este modelo al pie de la letra, es que cada vez que hay un cambio muy importante, buscamos no ir a todos. De partida nosotros somos 90.000 colaboradores, son muchísimos. Entonces tenemos que sí ir a ese 13% que sí está subido al cambio, a los early adopters, ¿no? A los que sí quieren hacer un cambio de verdad, y ellos van a ir contagiando poco a poco a los que vienen a continuación. Cuarto, el penúltimo comunicación simple, inclusiva y consistente, y por inclusiva no me refiero al lenguaje inclusivo ni nada relacionado a eso, sino que me refiero literalmente a ser inclusivo con los trabajadores, con los colaboradores, de involucrarlos, ¿ya? Para que quede claro en ese punto. La comunicación es uno de los temas más desafiantes que tiene la gestión del cambio, junto con el tema de la fatiga, que lo vimos anteriormente y que aparece en el primer punto acá en el gráfico. ¿Cuántas veces hablamos de tema o tenemos la organización? En BHP me pasaba mucho, en Falabella me pasa un montón. Yo caigo continuamente en eso, de decir, no sé, siglas, nombres, a veces muy grandilocuentes, y no nos damos cuenta de que nadie nos entiende. Nadie. O muy pocos nos están entendiendo. Si no logramos esos entendimientos básicos, difícilmente vamos a poder conectar con las personas y lograr los mensajes que queremos conectar. Es más, si no arriesgamos o si no acertamos en la comunicación de forma efectiva, hay estudios que hablan de esto, de que el desempeño organizacional decae y que el desempeño de los equipos también decae fuertemente. O sea, la comunicación es un pilar que es clave en general, y cuando uno gestiona cambio o transformaciones, pasa a ser 2 veces más importante que lo tradicional. Bueno, acá hay tres elementos que son muy importantes de por qué las razones o por qué fallan las comunicaciones. Uno, porque hay sobrecarga comunicacional. Entonces, creo que tenemos que preguntarnos y decir cuántos canales de comunicación tenemos en nuestra organización. ¿Son los suficientes? ¿Son pocos? ¿Son los correctos? ¿Faltan?
¿Cómo generamos la comunicación? ¿Están siendo muy líder-céntrica o estamos involucrando a las personas? Y por último, ¿qué tan consistentes estamos haciendo los mensajes y qué tan simples estamos haciendo los mensajes? No lo voy a mostrar ahora, pero si no lo han visto, véanlo. Es notable. ¿Lo conocen? ¿Sí? Ya. Bueno, los que no lo conocen lo pueden googlear ahí en YouTube y pongan Steve Jobs doblado. Y de verdad muy, muy, muy divertido porque muestra efectivamente lo que ocurre en la organización cuando ocupamos estos siglas gringas que muchas veces se alejan tanto de lo que tenemos que comunicar en el día a día. Bueno, y por último, y este es el último mensaje, el cambio finaliza solo cuando se perciben los beneficios. Y esto yo lo he visto muchas veces. Es que implementamos el proyecto de cambio, estamos listos. No, eso es un gran, gran error. Y generalmente cuando se implementan los cambios, se desarman toda la estructura, la gente se va y empieza uno a entrar en el business as usual, que me pongo gringo. No es cuando se implementa el proyecto, es cuando se empiezan a percibir los beneficios. ¿Ya? Y eso es sumamente importante. Sabemos que las transformaciones exitosas reportan el doble crecimiento que sus pares, pero lograr que se sostengan en el tiempo, esa es la tarea y es lo difícil. Y en general, acá antes lo nombraron la importancia del talento, pero en general, para que esto suceda, según McKinsey, hay 3 prácticas que son sumamente importantes para sostener el cambio. Una de ellas es mantener disciplina operacional, o sea, lo que se implementa, asegurarse que ocurra y ser bien consistente en eso, tener rutinas bien claras para que eso ocurra. Puede parecer bien básico, pero lo que yo he visto en mi experiencia, que eso decae dramáticamente porque hay cambios de liderazgo, cambios de equipo, etcétera, y eso decae. Lo segundo, foco en el talento, y creo que se habló mucho en la charla anterior, así que no voy a focalizar harto en eso. Planes de sucesión, gestión del talento, identificar los líderes. Hay líderes que son para transformaciones y líderes que son para el día a día. Eso es clave identificarlo, sobre todo cuando uno está cambiando las cosas. Invertir en los recursos necesarios. Si no estamos invirtiendo en los recursos necesarios como hay que invertir, probablemente no vamos a tener la sostenibilidad que necesitamos. Resumen entonces, cada vez más cambio, ojo con la fatiga, ojo con la resistencia. Hay que abordarlos de forma ágil y colaborativa. Se habló harto de la colaboración también anteriormente. El liderazgo es clave a la hora de liderar transformaciones. La comunicación es también un tema que es clave, tiene que ser simple, directa, inclusiva, como hablamos anteriormente. Y nunca se olviden de que el cambio finaliza solo cuando se perciben los beneficios. Si no están los beneficios que alguna vez declaramos en algún minuto en el caso de negocio, quiere decir que el cambio no ocurrió. Eso. Muchas gracias.